Romanos en el capítulo 4, versículo 18 nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y es San Pablo el que nos está explicando cómo vivió Abraham sus días. A pesar de tener una edad mayor, a pesar de que habían pasado 20 y tantos años y todavía el milagro no se le hacía, Abraham se mantuvo creyendo hasta que esto fue posible. Y hemos venido hablando acerca de cómo vivir en lo sobrenatural, porque hay dos formas de vivir la vida. Hemos dicho que una es la forma natural, donde murmuramos, donde somos negativos, donde decimos, bueno, esta es mi realidad y nada se puede hacer. O vivir de forma sobrenatural, donde no importa cuál sea la realidad que estamos viviendo, Dios tiene el poder de superar todas las cosas que estamos confrontando y mostrarnos su gloria. Así que hemos venido hablando de este tema con el fin de que cada uno de nosotros se atreva a vivir como Dios desea que vivamos. Meditando en lo natural, sabemos por ejemplo que el sol no se detiene, decíamos que los síntomas físicos anuncian como la venida de alguna enfermedad, que los hijos en dificultades o en incredulidad van a pasar malos tiempos, es natural pensar que si tenemos desventajas no nos va a ir bien, o si se presentan obstáculos, a veces algunas personas piensan que deben renunciar, o bien hay muchas realidades difíciles en la vida que nos están mostrando de que no es posible y que mejor nos sintamos tranquilos como estamos, sin soñar mucho, sin pensar muy en alto y aceptar las cosas tal y como vienen. Y hemos comenzado a desarrollar todo este tema sabiendo que Dios quiere que podamos pasar por encima de esas cosas y pensar que para Él todo es posible. En 2 Corintios 5:7 dijimos que la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Estamos hablando acerca, por ejemplo, del sol que sigue su curso normalmente. Pero la Biblia dice que Josué se atrevió a orar y oró para que el sol se detuviera y la luna se detuviera, y Dios escuchó su clamor. Estábamos hablando también de los síntomas físicos. De pronto nos sentimos cansados o sentimos algún dolor en alguna parte del cuerpo o sentimos situaciones como que nos empiezan a preocupar y comenzamos a hacer declaraciones así como muy negativas, como declarando que estamos pasando por un momento difícil y que alguna enfermedad puede que nos está afectando. Pero sea que sea cierto o no, sea que esos síntomas estén anunciándonos alguna enfermedad o no esté sucediendo, vamos a creer en la palabra del Señor y no vamos a permitir que pensamientos negativos invadan nuestra mente y quiten nuestra paz. Lo otro que hablábamos es acerca de las personas que nos preocupan. Vemos que algunas todavía no conocen a Dios, vemos que algunas son incrédulas, vemos que otras se están como descuidando de la vida espiritual y decimos, bueno, no van por buen camino, en realidad algo está pasando ahí y qué triste, pero bueno, yo no creí que mis hijos se apartaran de Dios, yo no creí que mi cónyuge diera la espalda, yo no creí que aquella persona por la cual tanto he orado esté tan cerrada en su mente y en su corazón para venir a Cristo. Pero mis hermanos, vamos a traer esas personas a la presencia de Dios, vamos a traerlas en oración. ¿Por qué no de vez en cuando hasta ayunamos por ellas? Dios puede hacer un tremendo milagro y Él puede tocar sus vidas. No tenemos que conformarnos con mirarles apartados de Dios o descuidados. Tenemos un Dios que escucha nuestra oración. También estuvimos hablando acerca de las desventajas naturales, pero vemos que a pesar de que David tenía una tremenda desventaja comparado con Goliat, él dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos. David nunca se puso a mirar su estatura. Algunos se ponen a mirar su estatura, el color de su piel, cuántos recursos económicos tienen, cuánto dinero hay en el banco, y empiezan a mirar todas aquellas desventajas y de pronto renuncian y dicen, esto no es para mí. Pero la voluntad de Dios es que puedan mirar no tus recursos, sino los recursos de Dios. Uno de los grandes problemas de David, aunque confronta al gigante y lo vence, cuando pasan los años, David hace un censo y pecó contra Dios, y por causa de esto Dios trajo muchas dificultades al pueblo de Israel como consecuencia del pecado de David de hacer un censo.
Algunos preguntarán, ¿y qué pecado tiene en hacer un censo? En realidad, ¿cuál fue el pecado de David? Pues podríamos decir que al hacer el censo, David quería saber con qué contaba, con cuántos hombres contaba para ir a una guerra si había algún problema con otra nación. Pero David no tenía que estar dependiendo del número de hombres mayores de 20 años que podían ir a la guerra. David tenía que seguir confiando en Dios, porque sea que tuviera 15, 20 mil, 2 millones, Dios es más poderoso que cualquier ejército enemigo y Él es el que nos cuida. Así que no confíes tanto en tus recursos como en los recursos de Dios. Esa es una manera de pensar en lo sobrenatural. Hablamos, por ejemplo, del milagro de Abraham y de Sara. Empezamos diciendo que Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Y ellos tuvieron un hijo a pesar de que Abraham tenía 100 años y Sara 90. No importa cuánto puede ser el tiempo que pase, Dios si nos ha prometido algo, Él será fiel y nos lo dará. Vamos a avanzar en lo que hemos estado hablando. Para Dios no hay límites. La Biblia nos habla de Caleb. Siendo de 40 años, fue y reconoció la tierra junto con 12 hombres. Con 11 hombres, él era el 12º. Ahora, de las 12 personas que fueron, solo Caleb y Josué le creyeron a Dios. Por esa actitud, Moisés le prometió a Caleb darle la tierra que él quería. Era la tierra donde había estado y era una tierra de mucha, pero mucha bendición. Después de 45 años, Caleb se acerca a Josué y le pide que le permita ir y conquistar aquella tierra. En Josué capítulo 14, versículo 10 y 11 dice: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Tomen en cuenta esto. Caleb tenía ahora 85 años. Hay personas que ya a los 50 se sienten cansados y que no están capacitados para más. Menos a los 60, mucho menos a los 70 o a los 80. Pero Caleb tenía 85 años. ¿Y sabe lo que dice Caleb? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Ahora es la misma fuerza para ir a la guerra. Puedo entrar y puedo salir. Así que Josué mira una gran motivación en Caleb. Lo mira ilusionado. Mira que en realidad no está dependiendo de los años o los 85 años de edad que tenía, sino que tenía una fe en el Señor y una confianza en que Dios le daría la victoria. Así que le concede ir y pelear. Y Caleb va confiado en el respaldo de Dios y logra conquistar la tierra. Jamás se enfocó en que estaba viejo. Jamás dijo no tengo vigor. Su pensamiento en cuanto a sí mismo no cambió y Dios estuvo con él. Así que mis hermanos, debemos mantener un pensamiento positivo, una actitud de fe y de confianza para poder ver la gloria de Dios. Recuerde que Moisés subió a encontrarse con Dios a la edad de 120 años. La Biblia dice que sus ojos no se oscurecieron y el pueblo era testigo como aquel hombre, lleno de vigor, se dirigía solitario a las alturas de la montaña para reunirse con el Señor y estar con Él en periodo de 40 días. En el mundo natural era imposible pensar en permitir que una persona de 85 años como Caleb fuera a la batalla, o permitir que un anciano como Moisés de 120 años se aventurara a subir la montaña para estar con Dios, y menos por 40 días. Pero mis hermanos, no podemos enfocarnos en nuestra edad. Si queremos hacer algo de impacto, si queremos aprender algo nuevo, si queremos llevar a cabo alguna cosa para la que siempre hemos estado ilusionados, pues no se enfoque en sus recursos, en su edad, en lo que tiene. Enfóquese en ese deseo que Dios ha puesto en su corazón y confíe en Dios porque Él estará con usted. En realidad, muchas de las limitaciones son más mentales que reales. Y si te atreves a creer, puedes superar esas limitaciones.
Estamos hablando de pensar en lo sobrenatural y no en lo natural. Pero mis hermanos, la gente está acostumbrada a ver las cosas naturales, a tener temor, a enfocarse en lo que le han dicho los demás y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Pero cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, tomamos ánimo, tomamos motivación. Esta es una de las muestras que hace que estemos mostrándole a Dios que tenemos confianza y que tenemos fe y vamos a ver su gloria. Y no importa la realidad que puedes estar mirando, no importa lo que los demás te están mostrando, no importa lo que están mirando con tus ojos, Dios es más poderoso que toda realidad. Así que hablamos el idioma limitado que hablan la mayoría de personas. Nos dejamos llevar por las estadísticas y los comentarios de otros que siempre mirarán lo externo o lo que está delante de sus ojos sin dar lugar a las posibilidades inagotables y milagrosas que están ante nosotros al poner nuestra fe en el Señor. Es normal a veces que en tus estudios parece que no hay posibilidades de superar alguna materia. En tus posibilidades físicas será imposible subir la montaña. El doctor te hablará en términos naturales de tu salud. Pero tú decides si te conformas o aceptas toda la situación como normal, o luchas buscando a Dios y poniendo tu fe en Él, levantándote delante de su presencia y diciendo: yo voy a ver su gloria y no importa las circunstancias, no importa el mundo natural, no importa lo que estoy viendo, voy a creerle a Dios. De esa manera vamos a ver su gloria y el Señor se va a manifestar de una manera increíble. Damos gracias a Dios por siempre. La gente te habla en términos naturales de tu situación. Hay una historia de un hombre que tenía una gran nariz. Se llamó Cyrano de Bergerac. Vivió en Francia. Sé que han visto alguna película por ahí, obras de teatro tal vez, o leído el cuento. Pero esto es más que un cuento o una película. En 1897, Edmond Rostand dio a conocer su historia, la cual tuvo un gran éxito y fue traducida en muchos idiomas. La historia cuenta que Cyrano era un buen hombre, de buenos sentimientos, era un soñador, tenía un gran corazón, pero se sentía indigno de que alguien lo volviera a ver. Se sentía indigno de ser amado. Su gran nariz le impedía pensar que alguna mujer pudiera enamorarse de él. Y sí, amaba a una mujer del pueblo, pero no creía que ella le volviera a ver. Los del pueblo pensaban que aquella bella mujer jamás se fijaría en él y que miraría a cualquier otro hombre menos que a él. Algunos se acercaban a ella para enamorarla, pero nada pasaba hasta que las circunstancias hicieron que Cyrano se acercara a ella para descubrir que de quien ella estaba enamorada era de él. Ante el asombro de los demás y del mismo Cyrano, él miró su sueño cumplido, a pesar de que nunca lo hubiese creído. Las circunstancias naturales no le daban a este hombre ninguna posibilidad, pero todo puede pasar. Es posible que una tortuga le gane a una liebre la carrera. Es posible que un Grinch llegue a amar y a disfrutar la Navidad. Es posible que una cenicienta se case con un príncipe o que un ogro encuentre el verdadero amor. Sí, yo sé que todas estas son historias, pero el ser humano es capaz de escribir acerca de posibilidades y sueños que pueden cumplirse. Y más allá de los cuentos de los libros o cuentos de hadas o historias de películas, hay realidades. Fue posible que una mujer de 90 años diera a luz a Isaac. Fue posible que Ana, una mujer estéril, terminara teniendo 6 hijos. O que David derrotara a Goliat. O que la nación de Israel haya tenido que confrontar varias guerras contra varias naciones y ejércitos más numerosos y haya ganado cada una de las batallas. Fue posible que un gran pez estuviera preparado por Dios para tragarse a Jonás cuando lo lanzaron al mar. El hombre no tendría posibilidades de sobrevivir, pero Dios preparó un gran pez. Fue posible que el Señor mandara a Noé a construir un gran arca para salvar a él y a su familia, y por eso la humanidad
pudo seguir existiendo. La historia está llena de cosas maravillosas, historias asombrosas, y tú puedes unirte a la lista si tan solo te atreves a levantar la mirada y entrar al mundo espiritual donde todo es posible. A esto podemos agradar a Dios, con esto agradamos a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hemos venido hablando de circunstancias para que podamos ver la gloria de Dios y nos atrevamos a confiar. Dios está a nuestro lado. Dios nos bendecirá y hará a través de nosotros grandes cosas. Dios te está llamando a que creas. Y no sé lo que tú puedas estar pasando o el milagro que necesitas, pero esa situación, esa necesidad puede convertirse en un tremendo milagro que se una a las historias que Dios permite que se realicen, porque Él todo lo puede. Vamos a orar al Señor y yo voy a orar para que Él nos permita caminar en milagros. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando por milagros. Ahí donde usted está, hermanito, hermana, atrévase a confiar y a creer. Estamos orando por milagros. Tú sabes, Señor, las cosas por las que mis hermanos y hermanas están clamando y esperando. Y yo te ruego, Señor, que tú extiendas tu mano y permitas que tu gloria sea manifestada. Pongo delante de ti cada petición, cada necesidad, cada situación, sabiendo, Dios, que para ti no hay nada imposible. Y hoy, Señor, al terminar este programa, respiramos profundo y nos mantenemos orando porque sé que tú lo puedes hacer. Sabemos que tú puedes hacer grandes cosas y no hay límites para Dios. Gracias. Amén. Ayúdeme a poner sus comentarios, haga sus preguntas, inscríbase en nuestro canal de YouTube. Todas esas situaciones son una bendición para mí. Atrévase a compartir, cuente testimonios, porque esto ayuda a las personas a creer y atreverse a confiar. Los quiero mucho y doy gracias a Dios por su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos siempre acá, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, sabiendo que Dios es maravilloso.